Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Como siempre, es un placer recibir a voces autorizadas. Siempre es un gusto y un honor contar con el apoyo de diversos especialistas en materia electoral, en materia constitucional, en materia fiscal. Esta noche, como cada semana, nos toca analizar el contexto político electoral que hoy en México es una realidad. Y bueno, para mí es un placer recibir a el doctor Marco Antonio Baños, exconsejero del Instituto Nacional Electoral. Doctor Marco Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Gracias, Julio. Te saludo con mucho afecto y también a tu amplio auditorio. Muchas gracias, doctor Marco Antonio Baños. También nos acompaña el titular del programa En Derecho, columnista del periódico El Financiero, el maestro Carlos Javier González Robles. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Julio, es un honor estar aquí con ustedes, maestro Baños. Buenas Qué tardes. gusto, Carlos. Muchas gracias. Bueno, pues evidentemente hay una serie de actos por parte de militantes de Morena, funcionarios, que han generado polémica, que han generado debate, que incluso han incurrido en algunos actos que pudieran violentar el marco jurídico electoral. Quiero pedirle al doctor Marco Antonio Baños nos dé claridad sobre este tema. Doctor, adelante. Mira, como bien sabes, desde la reforma electoral del 2007, los servidores públicos tienen restricciones para no intervenir en las elecciones. Claro. Particularmente el 134 señala que los recursos públicos que tienen bajo su administración no pueden tener fines electorales, y el 41 constitucional les prohíbe difundir logros de gobierno en la etapa de las campañas electorales. Las campañas electorales van a concluir el miércoles de la semana que sigue en las 6 entidades federativas, y sin embargo hemos visto un activismo de parte de servidores públicos de alto nivel de Morena que aparecen continuamente en los actos, en los mítines de campaña de las candidaturas del mismo partido en los estados que están en juego. Claro. Debo decirte que este tema no está, digamos, regulado en su totalidad en la ley secundaria. Sí, en las bases constitucionales que se han establecido y que, como bien lo hemos comentado contigo, también se llevaron a la revocatoria de mandato, tanto en la base del artículo 35 como en la Ley Federal de Revocación del Mandato. Sin embargo, Morena, particularmente con el tema de la revocación del mandato, tuvo una cruzada en favor de la ratificación de López Obrador, y hoy día los servidores públicos de alto nivel están apareciendo en los mítines de campaña. Así que el marco regulatorio al que se deben sujetar los servidores públicos está en las bases constitucionales que he referido, pero también en múltiples ejecutorias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Claro. ¿Cuáles son los criterios que ha establecido el tribunal? Esto es lo que me parece más relevante de señalar. Primero, los servidores públicos solamente pueden asistir a los actos de campaña, a los mítines de los candidatos de sus partidos, durante los días que son inhábiles o el día que constitucionalmente tienen derecho a descansar. Generalmente nosotros utilizamos el domingo como día de asueto, como día de recuperación, como día de descanso, y sería prácticamente el único día en el que podrían ellos asistir. Solo hay una excepción que ha establecido el tribunal para decir que ir a los actos de campaña. Concretamente son los legisladores, pero siempre y cuando los legisladores, le hacen un senador, un diputado federal, un diputado local, siempre y cuando estos funcionarios tengan cargos en la estructura de los partidos políticos. Si un senador es al mismo tiempo el secretario de organización de un partido, si es el secretario general o el dirigente nacional de un partido, el caso de Alejandro Moreno, que ahora trae muchas discusiones públicas en torno a muchos temas, pues él, por ejemplo, es diputado federal al mismo tiempo, pero dirige al PRI. En consecuencia, él puede, con independencia de los días en los cuales lo haga, puede apoyar a sus candidatos,
con la salvedad de que no se pueden utilizar recursos públicos. Esto sí es una limitante absolutamente en todos los escenarios. Pero te reitero, el criterio más importante establecido por el tribunal no tiene que ver con jornadas laborales. Hay quienes dicen, no, es que al concluir la jornada laboral del servidor público, podría ir a actos de campaña. Eso no es cierto. Solamente se podría en los días que son feriados, cuando así lo señalan las leyes correspondientes. En este caso podrían ser las leyes laborales, o en su defecto, en el séptimo día después de trabajar 6 días, la Constitución dice que tú tienes derecho a descansar uno. Y en consecuencia ellos podrían ir los domingos a los actos de campaña. Y lo estamos viendo. Si tú vienes al estado de Hidalgo, pues vas a ver diputados federales del Partido Revolucionario Institucional apoyando a Carolina Villano en el caso de la candidatura del PAN y del PRI, o ves a los senadores de Morena apoyando a Julio Menchaca, que es el candidato de Morena aquí en esta entidad federativa, o ves a Marcelo Ebrard concurriendo, ya lo hizo también Claudia Sheinbaum, lo hizo en el caso de Quintana Roo para apoyar a Mara Lezama, que es la candidata del partido de Morena. Pero aquí el problema de posibles infracciones que ha señalado el Instituto Nacional Electoral tienen que ver con lo que pasa después de la asistencia de estos servidores públicos. Claro. Porque si ellos suben tweets, suben mensajes a redes sociales, y esas redes sociales son las que corresponden a las páginas oficiales de las instituciones donde laboran, eso constituye una infracción porque estás usando recursos públicos para efectos electorales. Y la otra cuestión es que generalmente lo hacen al día siguiente. Si al día siguiente, el lunes, el martes, suben un mensaje alusivo a los actos de campaña en los cuales participaron, eso estaría violentando también las disposiciones. Por eso justamente Lorenzo Córdoba la semana pasada declaró que la simple asistencia de los servidores públicos podría no constituir una infracción, pero sí los mensajes que colocan en redes sociales cuando estas corresponden a las páginas oficiales de las instituciones donde ellos laboran. Digamos que en general estas son algunas de las regulaciones que se tiene con los servidores públicos, pero es un hecho concreto de que hoy día no debemos dejar de lado que la sucesión presidencial fue adelantada por López Obrador. Desde hace ya un año el presidente de la República manejó la posibilidad de que Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, pudiera ser la candidata de Morena, y desató todo el procedimiento de la sucesión. Así que todas las concurrencias que están teniendo los servidores públicos, el caso de Monreal, el caso de Marcelo Ebrard, el caso de la propia Claudia, el caso del secretario de Gobernación, están inmersos no solamente en los apoyos que ellos están brindando a los candidatos de Morena, sino específicamente en el tema de la carrera por la candidatura del partido de Morena. Y es un tema que no debemos de dejar de lado. Si tú revisas la columna que publiqué esta semana, es justamente el tema que yo abordo en la columna que publiqué esta semana. Efectivamente. Es un contexto enrarecido, es un contexto desordenado, es un contexto que violenta los tiempos y las formas que establece nuestra Constitución y que, claro, establece el marco jurídico electoral. Yo quiero preguntarle al maestro Carlos Javier González Robles su opinión sobre este escenario adelantado, este escenario de destape de corcholatas, como los llama el titular del Ejecutivo Federal. ¿Cuál es su opinión? Han salido encuestas, diversas encuestas, donde, bueno, están posicionando desde el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller Marcelo Ebrard, hasta incluso la propia jefe de gobierno de la ciudad capital, la doctora Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues no hay que olvidar ese destape, esa encuesta a mano alzada y abrazo y aplauso abierto y público, donde el titular ejecutivo le cuestionó a militantes y legisladores de Morena qué opinaban del titular de Gobernación. ¿Cuál es tu opinión, maestro Carlos Javier González Robles? Mira, yo antes de hablar concretamente sobre ese tema, quisiera volver un poquito sobre lo que estaba diciendo aquí el doctor Baños sobre la cuestión del respeto, o más bien del no respeto a la legislación electoral y a una serie de condiciones que la propia Constitución ha establecido. Por favor. Decía Norberto Bobbio en alguna de sus obras que para poder tener la autoridad tienes que tener la legitimidad, y eso de la legitimidad él hablaba de que también implica que el gobernado te reconozca como una autoridad hasta un cierto punto moral a la cual está dispuesto a someterse para poder acatar tus disposiciones y tus ordenamientos. Esto había pasado durante toda nuestra etapa democrática con los partidos políticos e incluso con los presidentes de la República en turno, que respetaban, aún en contra de todos sus intereses políticos electorales, había habido siempre un respeto hacia la autoridad del Instituto Federal Electoral y Nacional Electoral, claro, según el momento de la historia,
Pero el problema que yo creo que nos empezamos a encontrar ahora es que parece haber un desdén no solamente por la disposición legal electoral, sino por las posibles consecuencias y sanciones que va a poder el instituto y posteriormente podrá confirmar el tribunal en los casos que llegue hasta allá. Y esto es algo que a mí me genera una gran preocupación, porque en la medida en la que el presidente de la República y el actual régimen han tenido la posibilidad de debilitar al Instituto Nacional Electoral, lo están haciendo. Anunciaron una reforma electoral que, bueno, sabemos de antemano que no va a pasar en el Congreso, pero Claro. yo quiero pensar, ¿qué pasaría o qué va a pasar cuando alguna sanción o alguna decisión del INE o del Tribunal Electoral simple y sencillamente sea ignorada por aquellos que están supuestamente obligados a cumplirlas? Como es algo que ya ha pasado en estos momentos. Así Todos es. vimos a Mario Delgado cómo llevaba acarreados en la revocación de mandato y creo que lo multaron con 6,000 pesos o con 15,000 pesos. Y todos vemos cómo de manera reiterada funcionarios públicos violaban la veda electoral de manera inopinada. A la primera provocación hablan de cuestiones también que de alguna manera influyen en el ánimo de los electores. Y tal parece ser que la estrategia que puede estar planteándose desde el gobierno de la República es ya no hacer reforma electoral, porque saben que no van a pasar, Así sino es. simple y sencillamente, deliberadamente, ignorar a esa autoridad electoral y de esa manera quitarle la legitimidad, que no olvidemos que la democracia funciona en base a las autocontenciones de aquellos que detentan el Claro. poder. Cuando tú decides ser el detentador del poder y no te contienes, y no hay una cuestión en la cual el Estado de Derecho también sea un Estado que aplica para ti, creo que las instituciones comienzan a correr un riesgo. Entonces, independientemente de cuál sea el sustento constitucional, legal de todas estas disposiciones electorales, creo que lo que tenemos que tener muy claro es que parece existir la manera deliberada de todo el grupo gobernante de violar estas disposiciones para mostrar el desdén que tienen hacia el Instituto Nacional Electoral y hacia la legislación electoral. Esto es muy grave, porque para poder desaparecer al Instituto Nacional Electoral y al tribunal no necesita ninguna reforma, simple y sencillamente ellos son mayoría y ellos deciden no acatar las disposiciones que nos da esta autoridad electoral. Ojalá que no lleguemos hasta allá. Y luego me Eso, hablabas un poco de cómo, sí, claro. la cuestión de, bueno, pues empiezan a perfilar algunas candidaturas, Correcto. que yo te soy muy honesto, yo creo que la candidatura ganadora y también la perdedora va a salir de Morena. Yo de manera, pues yo creo que de una manera realista, a la oposición yo no le concedo ninguna posibilidad de triunfo, por lo menos a la oposición que tenemos el día de hoy, 26 de mayo del año 2022, porque la oposición que tenemos el día de hoy, contrariamente a lo que ha hecho Morena, nadie sabe ni quiénes son ni qué proponen. Todos los electores, y cuando digo todos me refiero a más del 90%, saben qué es lo que propone Morena. Podemos estar en contra, podemos estar a favor, pero sabemos que Morena lo que hace es dar dinero, abrazos y no balazos, apoyar a Donald Trump, una serie de cosas allí que a uno pueden parecerle correctas o incorrectas. Pero tenemos una oposición que está prácticamente muda, sumida en una absoluta mediocridad que no les permite articular una sola propuesta con la cual la gente y el elector se sienta francamente identificado y mejor aún, ilusionado. Parece ser que tenemos una oposición cuyo único objetivo es decir no a todo lo que provenga de López Obrador, que digo, hay cuestiones entendibles. Así pueden haber ganado parte de la Ciudad de México, pero aún en la Ciudad de México no han sido capaces de articular un líder que se empiece a ver, ni, aunque sea a nivel de la Ciudad de México, que va a poder disputar la jefatura de gobierno en el año 2024. Me parece que están muy confiados o muy temerosos, no lo sé, de que lo van a poder construir en 10 meses, siendo que Morena y sus candidatos llevan en esta precampaña corcholatera, como la denominó el presidente de la República, oye, desde el año pasado. Sí, Entonces, la están muy realidad es que adelantados. yo creo que ver una posición tan gris, tan apática, tan apagada, nos hace cuestionarnos que más bien en la verdadera contienda para determinar cuál es el proyecto de país que se va a dar, va a estar dentro de Morena. La posición será testimonial, a lo mejor alcanza algunas senadurías, algunas diputaciones. Vamos a ver en las elecciones locales de 2 domingos a partir del día de hoy cuáles van a ser los resultados, pero con toda franqueza,
Yo soy muy pesimista y yo sí creo que la contienda electoral se va a dar solamente dentro de Morena. Estamos platicando con el doctor Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral, y con el maestro Carlos Javier González Robles, columnista del Financiero y titular del programa en Derecho en Mundo Ejecutivo. Vamos a un pequeño corte y regresamos, no le cambie. Seguimos contrastando ideas. Gracias por acompañarnos. Pues este pequeño corte comercial, pues es un tema incierto, como bien refería el maestro Carlos Javier González Robles, una oposición perdida, una oposición pues tal vez sin propuesta, sin plan estratégico, sin propuesta real, sin una estrategia en donde haya esa conciliación o esa confianza en el electorado. Tal parece que el electorado está siendo comprado, convencido con dinero, con programas sociales, y se está dejando de lado todas las omisiones o simulaciones que está realizando el gobierno federal en materia de salud, en materia de seguridad, en materia económica, en materia laboral. Doctor Marco Antonio Baños, ¿cuál es tu opinión respecto a este escenario en donde se han empezado a autodestapar o han sido destapados de manera muy anticipada algunos personajes, algunos funcionarios, incluso algunos legisladores que están siendo pues a lo mejor señalados por rebeldes o por que están fuera de la línea disciplinaria del titular del Ejecutivo? ¿Cuál es tu opinión, doctor Marco? Mira, primero empiezo por coincidir con el maestro Carlos Javier respecto a las consideraciones que hizo sobre una oposición que es absolutamente inexistente. Creo que la votación que se logró con el tema de la reforma eléctrica daba esperanzas de que la oposición ya hubiera aparecido, pero Claro. después de lo que estamos viendo con los escándalos que la dirigencia nacional del PRI tiene, estas lamentables llamadas que con independencia de si la prueba es lícita o es ilícita, pues el tema central es que la forma en que se refiere a los periodistas es un tema absolutamente inaceptable, en mi opinión. Y eso genera una serie de situaciones que disminuyen las posibilidades de los partidos políticos. Él mismo ha dado una entrevista en estos días para decir que sí tiene interés en ser candidato presidencial, en encabezar un proyecto donde la sumatoria de los votos, incluido el MC, son superiores a los votos de Morena. Pero yo pienso que aquí hay una serie de confusiones que se están teniendo. Primero porque la revocatoria de mandato, si bien solamente le dio 15 millones a López Obrador, es la expresión del voto duro. Pero una votación de la revocatoria de mandato no es lo mismo que una votación de un proceso electoral. Y obviamente López Obrador va a tener 5 o 6 millones por encima de esos 15, 21, 22 millones en voto duro. Traen más de 24 millones de personas en los beneficios de programas sociales y es una población cautiva, lo sabemos como estrategia electoral que ha tenido Morena, por un lado. La otra cuestión es que los esfuerzos que vienen haciendo también la oposición, por ejemplo, el Frente Cívico Nacional para construir los mecanismos que les permitan una especie de candidatura ciudadana que tenga reconocimiento social y que pudiera competir en la contienda del 2024, todavía no se ve que se pueda concretar y no se ve quiénes son los perfiles que puedan estar ahí. De acuerdo. El presidente adelantó la revocatoria, adelantó la sucesión presidencial, pero el tema central de haber adelantado ese proceso tan delicado es que generó lo que era previsible. Ha desgastado mucho a Claudia Sheinbaum, que además tuvo varios errores garrafales. Primero, no logró mantener la mayoría en la Ciudad de México en las elecciones pasadas, pierde prácticamente la mitad de la ciudad, ese es un tema que hay que ver. Y ahora lamentable hecho de que negó la posibilidad primero de difundir el informe de la empresa que está revisando el tema de la línea 12
y luego después el hecho de decir que era un informe tendencioso cuando ella misma había exaltado las cualidades de esta empresa, que, insisto, son temas que la llevan en una ruta bastante complicada, se ha ido desgastando paulatinamente. Y por eso López Obrador en aquel evento con los diputados de Morena y los de los aliados políticos del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista, pues prácticamente mete a la contienda a Adán Augusto López, el secretario de Gobernación. Lo mete y lo trae jugando, y además el presidente incurre en un conjunto de contradicciones porque dice que él no será quien elija, sino será el pueblo a través de la encuesta. Sabemos cómo está manejando Morena las encuestas y sabemos perfectamente que será él el que decida quiénes juegan y quiénes no en la contienda por la candidatura de Morena. Yo creo efectivamente que Morena tiene muchas posibilidades de ganar. Creo también de que si la oposición no logra articularse, como parece ser claro así, no habrá una candidatura fuerte que enfrente a Claudia Sheinbaum, a Marcelo, a Monreal, a quien resulte, o al propio secretario de Gobernación. Como se van viendo las cosas, pues hoy por hoy el que va punteando, en mi opinión, es el secretario de Gobernación, pese a que las encuestas no digan eso. Y López Obrador sabe también que la popularidad que él tiene no se traslada en automático al resto de los candidatos, y por eso su insistencia de la revocatoria de mandato, por eso su insistencia en que los servidores públicos ahora traigan una cruzada en favor de los candidatos de Morena, porque están 6 gubernaturas en juego, tienen 18, 16 por sí mismos, más la de Morelos con el Partido Encuentro Social y la de San Luis Potosí con el Verde Ecologista, suman 18, más las que ganan el domingo 5 de junio. Entonces, para ellos es ganar, ganar, ellos no traen ninguna gubernatura en juego. Para el PRI es perder, perder, y para el PAN también. El PAN tiene asegurado el triunfo, en mi opinión, en Aguascalientes, pero el problema de Aguascalientes es que la elección no va con un resultado tan amplio en favor de Tere Jiménez, que es la candidata del PAN, sino que ha ocurrido alguna situación en esa campaña que ha hecho que la candidata de Morena esté acortando distancias. Creo que va a ganar el Partido Acción Nacional, pero también creo que no va a ser tan holgado el triunfo como ellos habían dicho. Y Durango, que resulta ser una entidad que tiene un resultado impredecible, es incierto quién vaya a ganar en Durango, me parece que hay una especie como de empate técnico, y vamos a ver también qué ocurre finalmente en Tamaulipas, porque en el caso de Tamaulipas, pues si bien es cierto, las encuestas le están dando una mayoría amplia a Américo Villarreal, es un hecho concreto que el PAN tiene también cierto control en esa entidad federativa y podría tener también alguna posibilidad de ganar. Pero digamos que salvo Aguascalientes, el caso de Durango, y eventualmente si llegara a ocurrir alguna situación de aquí al miércoles que sigue, que es cuando se cierran las campañas, pues de ahí en fuera no hay, al parecer, mayores posibilidades. No sé qué va a pasar en Hidalgo, donde el PRI no ha perdido desde hace casi 80 años, no sé qué vaya a pasar concretamente también en Quintana Roo, donde la candidata de PRI y de PRD, perdóname, es PRI y PAN, no, es PAN y PRD en el caso de Quintana Roo, han hecho un trabajo también bastante amplio con una candidatura de Morena pues, muy apoyada desde el centro, y ahí con una elección de Estado, hay que decirlo con toda claridad, todos los medios de comunicación con las 8 columnas en favor de Mara Lezama, la candidata de Morena, y en el caso de la candidata de PRD y del PAN, pues es una candidatura que ha hecho un enorme esfuerzo por tener una cobertura, ha sufrido, según se ha filtrado en los medios de comunicación, destrucción de la propaganda electoral, decisiones un poquito, he revisado algunas sentencias, debo decirte, por curiosidad intelectual, del Tribunal Electoral de Quintana Roo, que me parecen muy sesgadas, debo decirlo, me parece sí, una elección de Estado, hay que decirlo con toda claridad, pero vamos a ver qué ocurre, pero digamos que en rigor, pareciera que Morena se llevaría 4 triunfos al menos, y eso le va a dar un enorme control para la sucesión presidencial. Por tanto, es correcto, esto es como en la época del PRI, el que ganaba la candidatura del PRI, pues ese ya era el presidente de la República y se acabó. No vamos a tener una elección como la de López Portillo, donde con el puro voto de su mamá o con el de él ganaba.
claro. No hubo opositor en la elección de López Portillo, hay que recordarlo así. Entonces ahora no estamos en ese extremo, pero tampoco se ve con toda claridad que pueda haber una candidatura fuerte de la oposición. Y un detalle que decía el maestro Carlos Javier, en el que estoy de acuerdo, lamentablemente la institucionalidad democrática está rota. Los partidos políticos, digamos en su conjunto, pero señaladamente, destacadamente Morena, están desafiando las determinaciones de las autoridades y no las respetan, y eso debilita a las autoridades. Morena, al no acatar las cautelares, las sentencias del Tribunal Electoral y muchas decisiones del INE, pues ha hecho un daño terrible a la democracia mexicana, y más con aquel decreto interpretativo del 72 constitucional que les dio la posibilidad para modificar el criterio de propaganda gubernamental, que tú recordarás, pues fue muy polémico en la época de la revocatoria y que ellos quieren hacer vigente cuando el Tribunal Electoral ha dicho que eso no es legal. Entonces, sí tenemos un tema muy complicado en esa materia. Me atrevo a preguntarle al maestro Carlos Javier González Robles su opinión con respecto a estos destapes, el posicionamiento, los arrebatos, los caprichos o la desilusión de algunos personajes que habían sido históricamente seguidores, yo diría que solidarios, leales a ciegas del presidente, y ahora resulta que no podrían ser los elegidos por el presidente. ¿Se vería tal vez un escenario en donde Movimiento Ciudadano pudiera adoptar o llegar a los acuerdos, tender los puentes para encabezar con alguno de estos personajes alguna candidatura rumbo a la presidencia y hacerlo, si no ganador, a hacerlo cuando menos competitivo, maestro? Sí, sí, digo, de hecho se ha especulado mucho con el caso de Ricardo Monreal, ¿no? Pero no le da para ganar, eso es evidente, o sea, no le da para ganar. La fuerza que trae Morena, la sinergia que trae, la ascendencia moral que tiene el presidente de la República, sus programas sociales, no le da para ganar, no le da para ganar. Y yo aquí lo que creo es que donde van a tener que decidirse efectivamente la candidatura que puede ser ganadora, más bien, o sea, la candidatura de Morena yo no tengo ninguna duda que va a ser ganadora, y repito, los grandes culpables de esto es una oposición cobarde, abyecta, convenenciera, pusilánime que tenemos ahora. Pero te voy a decir una cosa, ¿qué es lo que va a tener que ver el presidente? Yo coincido con el doctor Baños. Aquí ya hay un voto duro que ha sido de manera contundente mostrado el músculo de por lo menos los 15 millones de votos. Bueno, esos son aquellos que van a votar por López Obrador y por Morena, pase lo que pase y diga lo que diga. Pero no hay que olvidar que también tienen que ir por otro porcentaje de votos que tal vez no sean los radicales del López Obradorismo, sino que sean tal vez algunas de las clases medias que llegaron a votar por él en el año 2018, y ahí es donde vamos a tener que ver el ingenio de una Claudia Sheinbaum, que parece ser que lo que está haciendo y a lo que le está apostando es a la mimetización total, completa y absoluta de López Obrador, a la radicalización, que yo creo que si se quedan en el aspecto de la radicalización, muy difícilmente va a adquirir nuevos votos. Sin embargo, por otro lado, existe una persona como Marcelo Ebrard, que si bien es cierto, no es tan radical, puede jalar otros votos de algunas clases medias más intelectuales, un poquito con una visión del mundo más global de la que tiene el presidente y la que te podría tener la propia Claudia Sheinbaum, y en ese contexto sumar una serie de votos. Pero también habrá que ver que si Marcelo Ebrard pierde radicalización, también va a perder una serie de votos del voto duro del propio Morena. Entonces, creo que la dinámica en la cual el presidente está poniendo a sus corcholatas a competir es una dinámica muy interesante, que al final todos sabemos que quien va a tomar la decisión final es el presidente López Obrador, y habrá que ver hacia dónde se decanta, hacia la Claudia Sheinbaum radicalizada, que parece ser que no tiene intenciones de moderar su radicalización, o hacia un Marcelo Ebrard que puede ser una combinación entre la radicalización, la moderación y sumar más votos de aquellos que ya tiene Morena con su voto duro. Con toda franqueza, yo a Ricardo Monreal puede ser, tal vez a lo mejor se vaya a Movimiento Ciudadano, tal vez intenten encabezar una alianza opositora. El problema es que tendría en contra muchos morenistas que, bueno, lo desprestigiarían demasiado, pero además te voy a decir qué es lo que pasa. Ese sería el total y absoluto reconocimiento del fracaso de los partidos políticos que son distintos a Morena, que en todo este tiempo, Julio, no han sido capaces de construir una candidatura medianamente ganadora y medianamente sensata. Y me regreso a la Ciudad de México. Ganaron la Ciudad de México hace un año y no han sido capaces siquiera de poner a una sola persona que se pueda vislumbrar como candidato, ya no digamos a la presidencia de la República, por lo menos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México,
En ese sentido, yo creo que la verdad es que el presidente está manejando bien la sucesión para sus intereses, para su conveniencia, y desafortunadamente con una oposición que por omisión está siendo aliada o cómplice de Morena y del presidente. Terrible situación. Tenemos 5 minutos para una conclusión. Quiero pedirle al doctor Marco Antonio Baños nos dé su opinión con respecto al escándalo del líder nacional del PRI. Algunas grabaciones filtradas, algunas denuncias ya anunciadas por parte de la gobernadora de Campeche. Esto debilita el prestigio, la opinión y el liderazgo del PRI nacional, doctor Marco Antonio Baños, frente a este proceso electoral que está en la puerta prácticamente. Yo creo que debilita la imagen del presidente del PRI, Claro. porque vuelvo a insistir, con independencia del origen de las pruebas, porque ya ves que la obtención ilegal de las grabaciones de llamadas telefónicas, pues han sido señaladas por la Corte como pruebas ilícitas. Entonces, con independencia de ese tema, pues me parece que es muy grave lo que ahí se dice. Habla, por ejemplo, de aportaciones que serían ilegales de empresarios, el caso de Cinépolis, a las candidaturas concretamente de Michoacán, y las cantidades que le pidió a los dueños de Cinépolis. Pero el tema de los periodistas, donde hace expresiones que son inaceptables, a mí me parece que el presidente del PRI debería de aclarar esta situación. Es un tema que tiene que ver con el prestigio personal del propio presidente del PRI y, por supuesto, con las expectativas que tiene un partido debilitado y un partido que ha venido a muy menos en la gestión que hace en las cámaras, pero también en el quehacer político de las diversas candidaturas. Así que sí es un tema en el cual él debería de aclarar suficientemente esta situación, pero bueno, pues por lo que hemos escuchado en los audios, sí es la voz del presidente del PRI, entonces eso me parece a mí que lo coloca en una situación, en una encrucijada bastante complicada, y ya tú recordarás, antes de los destapes de las candidaturas de las 6 entidades federativas que están en juego, tuvo problemas fuertes con corrientes que estaban planteando liderazgos distintos al interior del PRI. Muy cierto. Quiero pedir al maestro Carlos Javier González Robles su último comentario. Tenemos 3 minutos. Adelante. Mira, yo creo que aquí me llama la atención, la verdad no me sorprende del presidente del PRI. El PRI es un partido que tiene una historia de mucha corrupción, de mucha impunidad, de formas muy extrañas de dirimir sus controversias de manera interna, abusos. Me sorprende la postura del presidente de la República, al cual le preguntan en la mañanera y lo que dice es que él de eso no va a hablar. Me llama la atención porque digo, bueno, en pleno proceso electoral, una revelación de este tamaño, pues puede ser la diferencia entre ganar y perder. Y yo creo que aquí las cosas se prestan a una serie de especulaciones. ¿Cómo es posible que un ser político, el político más puro que existe en este país, que se llama Andrés Manuel López Obrador, haya decidido declinar una posibilidad de opinar sobre algo tan escabroso como son estas grabaciones? Me cuesta trabajo pensar que haya sido únicamente por una cuestión de cortesía político, de caballerosidad electoral. No. Yo más bien creo que el presidente está consciente que tal vez hayan algún tipo de alianzas de intereses que ya se pueden estar gestando entre Morena y el PRI, que pueden ser incluso la ruptura de esta alianza opositora, que con toda franqueza creo que de manera muy débil, pero podría tal vez generar algunos contrapesos en el Congreso importantes. Claro. Yo más bien quisiera saber, y podríamos analizar, ¿cuál es la razón del presidente de la República de no tomar esto para de una vez extinguir al PRI? Que mira, como todos sabemos, el PRI cada día lo veo que se parece más al PARM que al PRI de antes, es decir, esos partidos satélites que lo único que hacen es sobrevivir por el presupuesto y nada más, pero la realidad es que es un partido que ya no tiene ideas, ya no tiene propuestas, y este es el tipo de cosas que les da subsistencia. Habrá que analizar en qué están con el presidente de la República y por qué el presidente no quiso hablar del tema. Sin lugar a dudas, el tema político electoral, los debates de carácter jurídico institucional, los abusos, los excesos, la simulación, la improvisación y la estrategia por parte del gobierno, tal parece que será la estrategia triunfadora después del proceso electoral del próximo 5 de junio. Estaremos atentos al seguimiento, a los resultados, a las decisiones que emita el electorado en estos 6 estados que están en juego. Yo quiero agradecerle especialmente al doctor Marco Antonio Baños, exconsejero del Instituto Nacional Electoral, estos minutos para Contrastando Ideas. Reitero mi reconocimiento y mi sincero agradecimiento. Muchas gracias, doctor, muy amable.
Gracias, doctor Jiménez, y al maestro Carlos Javier, muchísimas gracias. Un verdadero placer compartir con usted esta mesa. Muchas gracias. También agradezco especialmente a el maestro Carlos Javier González Robles, titular del programa En Derecho, que se transmite en la cadena Mundo Ejecutivo y columnista del periódico El Financiero. Muchas gracias, maestro, muy amable. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Marco. Ha sido un honor estar con ustedes. Amable auditorio, ha escuchado la opinión, el posicionamiento, el análisis, la conclusión de dos voces autorizadas, de dos líderes de opinión, de dos expertos en materia político y electoral. Yo lo invito para que nos siga acompañando en Contrastando Ideas.